Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy. Nuestro tema, Tribu CR, generalidades sobre nuevos formularios de declaraciones autoliquidativas e informativas. Para esto tenemos como expositores el día de hoy a don David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, y Catherine Valverde, gerente de impuestos ilegal de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de más de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Nada más recordarles, la próxima semana ya tenemos el tema para que también se puedan inscribir: implicaciones del uso de las herramientas de inteligencia artificial desde la perspectiva laboral. Para esto tendremos como expositoras a Jocelyn Casasola y Natalia Meléndez, consultoras legales de Grant Thornton. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, si nos pueden encontrar y tener el detalle de este y todos los espacios que hacemos. También pueden encontrar en nuestras redes sociales los cursos que impartimos en desarrollo profesional. Ya tenemos una matrícula abierta para especialistas en impuestos en el mes de enero. Ahí pueden encontrar todo el detalle y también los servicios que brindamos en Grant Thornton Costa Rica. Además, recordarles nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Si lo pueden encontrar, se pueden suscribir y les llega la notificación cada vez que subimos los videos. Semana a semana quedan las grabaciones de los webinars que realizamos aquí en Grant Thornton y nuestro podcast en Spotify, Café Grant Thornton, 124 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma, espacios de 10-15 minutos que pueden escuchar con nosotros. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestros expositores, saludando primero a Catherine Valverde, gerente de impuestos ilegal de Grant Thornton. Buenos días, Catherine. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más con estos temas de interés. Gracias, Catherine. Ahora le vamos a dar la palabra a don David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, que aparte va a iniciar con la presentación. Buenos días, don David. Muy buenos días, Steven, Catherine y a todas las personas que nos acompañan en el webinar de este jueves. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que está muy pronto ya a entrar en vigencia, que todos sabemos, el sistema de Tribu CR, que está próximo para ingresar el próximo mes. Y hoy nos vamos a enfocar en los principales formularios de declaraciones autoliquidativas e informativas que ya ha publicado la Administración Tributaria a través de varias resoluciones. Básicamente en la agenda vamos a hablar sobre el fundamento legal que tiene que ver con estas declaraciones, con estos nuevos formularios, las principales características que tenemos que tomar en cuenta relacionados con la implementación de este sistema de Tribu CR y los cambios relevantes que van a traer las nuevas declaraciones, tanto autoliquidativas como informativas. También vamos a ver las generalidades de estos formularios. Específicamente nos vamos a enfocar en las que recientemente, ayer, antier, se publicó la declaración del impuesto al valor agregado y la declaración de impuestos sobre la renta. También vamos a ver los borradores de las declaraciones informativas relacionadas con las retenciones en la fuente por concepto de salarios, remesas al exterior y pago de dividendos, así como las de ventas y gastos sin comprobante electrónico. Para iniciar con el fundamento legal, como les decía, a través de la resolución MHDGT 033-2025, la Administración Tributaria publicó el día de antier los formularios para la presentación de las declaraciones del impuesto al valor agregado. Estas declaraciones básicamente trae 4 formularios. Uno que es el régimen, digamos, tradicional de IVA. Está el régimen especial de bienes usados.
bueno, son 3, y el régimen especial agropecuario, que son esos 3 formularios relacionados con el impuesto al valor agregado. Ahora más adelante vamos a ir viendo en detalle la composición de esos formularios. Tenemos la resolución 2025, que es el uso de los formularios de la declaración del impuesto a las utilidades, que va a estar clasificado en personas físicas, personas jurídicas y personas públicas. Que este es un formulario que también en términos generales es el mismo, solo va a tener algunos pequeños cambios que les vamos a mencionar. Y también vamos a abordar la resolución general que tiene que ver con los formularios de las declaraciones informativas que luego van a derivar en autoliquidación de la obligación tributaria, que todo lo que tiene que ver con retenciones en la fuente, como les decía, de salarios, remesas al exterior, pagos de dividendos. Básicamente, iniciando con lo que tiene que ver con esta nueva plataforma de TribuCR, todo este proceso de implementación que está llevando la administración tributaria es un sistema integral que está compuesto por 27 módulos distintos que se van a ir implementando de manera progresiva. Y la administración tributaria estima que se puede llevar un plazo entre 3 y 4 años. En esta primera etapa, los módulos que se van a activar son estos 9 que tenemos en pantalla, que es el de registro único tributario, ¿verdad? Donde se tiene que hacer todo el registro de cada uno de los contribuyentes el primer día, 6 de octubre. El apartado donde se van a presentar todas las declaraciones y se van a hacer los pagos respectivos de los impuestos asociados a esas declaraciones. La cuenta integral tributaria, que es donde se va justamente a integrar todo el estado de cuenta que va a tener cada contribuyente, los diferentes impuestos que administra la Dirección General de Tributación. Va a haber un apartado de servicio al ciudadano, ¿verdad? Ese también va a estar a disposición para atender cualquier consulta que exista sobre temas relacionados con el pago de impuestos. Va a haber otro módulo de consulta hacendaria, ¿verdad? Que tiene que ver con temas de trámites, exoneraciones que se puedan tramitar o presentar consultas ante la administración tributaria. Va a haber un buzón electrónico también, que es a través del cual se van a hacer las notificaciones formales a cada uno de los contribuyentes al correo electrónico que haya sido debidamente inscrito. Se va a llevar también el módulo del expediente electrónico, donde se va a manejar toda la parte documental que tiene que ver con el contribuyente. Básicamente, la administración tributaria lo que tiene previsto es cargar toda la información en ese expediente de los últimos 4 años, de lo que se ha informado. Hay un módulo de gestor documental, que es donde se va a manejar toda la parte de información relacionada con trámites que realiza el contribuyente. Y el módulo 9, que es el facturador digital, que va a poner a disposición la administración tributaria para aquellos contribuyentes que vayan a hacer uso de ese módulo. Básicamente la tributación va a trasladar a Tribu toda la información del RUT que existe actualmente, ¿verdad? En el ATV, toda la información de los créditos fiscales que tenga el contribuyente, las deudas tributarias y, como les decía, las declaraciones de los últimos 4 años. También aquellos que tengan terceros autorizados para hacer gestiones en esta plataforma y cualquier tema de consultas de situación tributaria. De hecho, la administración tributaria en los últimos meses ha estado haciendo gestiones precisamente para tener actualizados muchos de los estados de cuenta de ciertos contribuyentes y ha estado haciendo gestiones para que algunos tengan que pues ponerse al día con eso. Los principales cambios en las declaraciones autoliquidativas informativas, que este es un cambio sí es importante, en cuanto a las autoliquidativas, que son, digamos, las declaraciones donde nosotros declaramos los impuestos ante la administración tributaria, van a tener un cambio en la forma
así como los números de formulario. O sea, los formularios van a tener ahora una numeración diferente y la forma en que se presentan estos formularios también va a cambiar. Hay formularios específicos que se van a crear para personas físicas, para personas jurídicas y personas públicas, específicamente en cuanto a la declaración de impuestos sobre las utilidades. En esta plataforma, la Administración Tributaria va a mostrar de manera automática al obligado tributario el tipo de formulario que le va a corresponder de acuerdo a la inscripción que se tiene que hacer a partir del día 1, donde se va a identificar si es una persona física, jurídica o del Estado, para que una vez que se va a ingresar a estas declaraciones autoliquidativas, el formulario que le va a aparecer es el que realmente le corresponde de acuerdo a esa inscripción. Van a haber nuevas casillas dentro de las declaraciones, tanto de la de IVA como la de impuestos sobre la renta, para informar en esas casillas, informar sobre ciertos rubros específicos que hoy no existen en las declaraciones actuales. Más adelante lo vamos a ver. En cuanto a las informativas, es un cambio importante. Todas estas declaraciones van a tener un cambio de fondo. Pues van a incluirse nuevas casillas con nueva información. También se van a actualizar los formularios asociados a estas declaraciones. Y el principal cambio que hay con las informativas es que ahora se van a tener que presentar de manera mensual. Eso quiere decir que van a haber declaraciones informativas que incluso se van a tener que presentar antes de las declaraciones autoliquidativas. Esto es un cambio sustancial. Y como todos sabemos, la mayor parte de declaraciones informativas actualmente se han venido presentando hasta final de año, con un resumen de todas las transacciones que se llevaron a cabo durante los diferentes meses. Ahora la presentación va a ser mensual y se va a hacer antes de la declaración autoliquidativa. Eso quiere decir que tenemos que tener un cuidado muy importante, porque aquello que nosotros vayamos a presentar en esas declaraciones informativas debe ser consecuente con lo que finalmente vamos a presentar en nuestras declaraciones autoliquidativas. Es de esperar que, como existía en ATV, la posibilidad de que también se puedan importar archivos en formato Excel, sobre todo cuando estamos hablando de compañías y contribuyentes que tienen gran masa de información para cargar este tipo de declaraciones relacionados con temas de planillas, por ejemplo, que generalmente son, digamos, archivos muy grandes que llenarlos a mano. Pues esperamos de que este sistema también tenga esa posibilidad de poder subir ese tipo de formatos. Dentro de las principales generalidades de los nuevos formularios de las declaraciones autoliquidativas, tanto de IVA como de renta, vamos a ir viendo la del impuesto al valor agregado. Este formulario va a ser el formulario, en vez del D104 versión 2, va a ser el formulario 150. Este es el nuevo número del formulario que se le va a asignar a la declaración de IVA. En esta sección va a tener un encabezado como el actual, donde se van a incluir los datos del contribuyente, la cédula y el periodo fiscal que se va a declarar. Después va a haber una sección en la que se van a declarar todo lo referente a las ventas. A diferencia de la declaración que se presenta actualmente en ATV, donde se hace por actividad, eso va a cambiar completamente. Ahora no hay que separar las ventas por actividad, sino que se va a hacer por tarifa. Entonces aquí pueden ver en el formato donde aparecen las diferentes tarifas de IVA, el 0.5, el 1, el 2, bueno, el 3, que es una tarifa que está aplicando ahorita para vehículos eléctricos, la tarifa del 4 y la tarifa del 13. Entonces, se va a eliminar la declaración de ventas y compras por actividad, que es lo que le decía, para pasar a esta componente por cada una de las tarifas. Se va a incluir una casilla para la venta de vehículos que les decía, que es del 3, que esto es una tarifa que es escalonada. Cada año va subiendo un 1% anual. Actualmente está en un 3%.
y esta tarifa va a llegar al 13%. Entonces es de esperar que en este formulario esa tarifa del 3% luego permita cambiar al 4, al 5, al 6, al 7 y así sucesivamente hasta alcanzar el 13%, porque eso es una tarifa que va a estar modificándose todos los años. Y luego la casilla del total de ventas es a distintas tarifas que se muestra solo en el caso de que se haya marcado la opción de ventas a esa tarifa en concreto. Y el formulario lo que va a hacer es calcular automáticamente el monto del impuesto que corresponde de acuerdo con las ventas que se establecen para cada una de las tarifas. En este apartado, en el otro apartado de esta declaración, viene todo lo que está relacionado con la sección de la misma sección de ventas, donde se crean casillas para ventas exentas, ventas exoneradas y ventas no sujetas. En este caso, con derecho a crédito pleno y sin derecho a crédito. Recordemos que esto siempre es importante, que nosotros tenemos que tener claro en qué caso nosotros tenemos el derecho a crédito o no tenemos el derecho a crédito dependiendo del tipo de venta que se esté realizando. Se va a incluir de manera separada una casilla para venta de bienes de capital exenta sin derecho a crédito, que esa es una casilla nueva que no se tenía anteriormente. Y todas estas casillas van a mostrar de manera automática, ¿verdad?, para cada obligado tributario, donde se debe completar el monto de la base de las ventas, la base imponible, y se va a ir calculando automáticamente al seleccionar para cada obligado tributario las diferentes, digamos, alternativas que puedan tener. Después está un apartado de total de ventas generales, donde se suma de manera automática todas las casillas anteriores, donde se van a incluir tanto las grabadas a las diferentes tarifas, y se va a incluir un total de ventas generales en ese apartado. Después se va a incluir un apartado de ventas del sistema especial, entiéndase del sistema especial, aquellos que pertenecen, cuando se cobra, digamos, a nivel de fábrica. Ese es uno de los sistemas especiales, para incluir la base de aquellas ventas que estén grabadas a ese nivel. Se incluye un apartado también para reflejar el pago diferido del impuesto al valor agregado cuando se hacen ventas al Estado o ventas a crédito a 90 días. Este apartado 7 básicamente corresponde a, recordemos que cuando se hacen ventas al Estado, en la ley de impuesto al valor agregado, nos permiten declarar y pagar el impuesto hasta un plazo máximo de 90 días por el tiempo que tarda, digamos, el Estado en pagar esas facturas, y también para algunos contribuyentes que tengan derecho a venta a crédito, donde también van a tener la oportunidad de declarar de manera diferida el pago de ese impuesto, que inclusive a nivel de factura electrónica esto va a tener que estar amarrado por los diferentes códigos especiales que se tienen que utilizar para que a la hora de que cargue esta declaración se pueda identificar cuando estamos ante ventas de esta naturaleza, sea al Estado o ventas a crédito para los diferentes sectores autorizados a usar este tipo de facturación diferida del IVA. Después viene el otro apartado de la declaración que está relacionado con el apartado de compras. Los principales aspectos, vea que aquí también viene separado por las diferentes tarifas de IVA. Se va a crear un apartado para el cálculo de la proporcionalidad, y para este digamos, para este año 2025, el contribuyente va a tener que digitar toda la información relacionada con las ventas grabadas, las ventas exentas, las ventas exoneradas y las ventas no sujetas, para que
en la declaración se haga el cálculo del factor de proporción. Recordemos que esa información se tiene que cargar con los datos del periodo anterior, del periodo 2024. Ya posteriormente, para el periodo 2026, siguiente año, es de esperar que ya la administración tributaria, con base en las declaraciones que ellos ya tienen, ellos vayan de manera automática a completar el dato del factor, ya sin necesidad de que el contribuyente tenga que digitar los datos históricos de las ventas del periodo anterior. Igual creo que van a estar las dos alternativas, de que se pueda digitar manualmente o no, pero para este primer año 2025 necesariamente hay que hacer la digitación de cada uno de esos rubros en forma manual. El contribuyente también va a tener que completar todas las ventas con base en información, bueno, del periodo anterior que les decía, y esto ya se lo mencioné, o sea, que esto se va a calcular con los datos del periodo 2024. Luego viene el apartado de lo que tiene que ver ya con las compras totales del periodo, que básicamente en esta sección de compras se van a clasificar las compras sin derecho a crédito, ¿verdad? Porque estén asociados a una venta exenta que no tenga derecho a crédito, o compras con derecho a crédito, que en algunos casos va a ser crédito directo y en otras se van a clasificar de la siguiente forma. Las compras identificadas, aquellas compras que vamos a poder asociar de manera directa a las distintas tarifas de ventas. Es decir, que yo pueda tener una compra realizada que esté asociada directamente con una venta que esté grabada a una tarifa específica. Cuando yo tengo esa asociación directa, yo voy a meter esas compras dentro de ese apartado de compras identificadas. Hay otro apartado de compras no identificadas, que son aquellas compras que yo no puedo asociar directamente con una venta a una tarifa determinada. Entonces, en estos casos es cuando estarían, por lo tanto, sujetas a las reglas de la proporción del crédito fiscal. Recordemos con esto que esto sí va a ser muy importante a la hora de identificar las compras, en qué casos nosotros tenemos que separar esta información en función de la identificación que podamos hacer de esas compras. Eso siempre va a ser importante. Recordemos que todo esto va a afectar a todos aquellos contribuyentes que tengan diferentes ventas a tarifas distintas, ¿verdad? Claramente, si un contribuyente, todas sus ventas están grabadas al 13, pues simplemente solo va a determinar todas las compras van a tener derecho a crédito o identificar aquellas que del todo no lo tengan porque no estén relacionadas directamente con esas ventas. Pero sí es importante poder tener identificado en las compras aquellas que yo no puedo identificar como una venta a una tarifa específica, porque a la hora de meter eso en la declaración, eso va a incidir en el monto del crédito fiscal que se va a calcular automáticamente en función de esa información. Dentro del formulario se van a presentar las distintas tarifas de impuesto, ¿verdad? Y básicamente van a haber 3 casillas. Una que es, para cada una de las tarifas va a venir esto. En total de las compras, ¿verdad? Que aquí es lo que se digita, es la base imponible, el total de la compra, obviamente sin incluir el impuesto. Se va a meter todo lo que tiene que ver con compras identificadas y se conoce cuánto del total de compras está asociado directamente a una venta o una tarifa específica. Y luego, la tercera casilla es el total de la casilla de compras no identificadas, que es consignar el monto de esas compras que van a estar sujetas al factor de proporción, que también el sistema lo va a calcular de manera automática. Sobre este mismo formulario, ya luego en el mismo apartado de compras, va a haber un apartado de compras sin derecho a crédito que va a incluir las casillas tanto para declarar las compras exentas, las no sujetas o las autorizadas sin impuesto. Esto con base en lo que establece el artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
que no van a estar relacionadas con actividad. En este caso, recordemos que la parte del IVA que yo no voy a poder reconocer como crédito va a estar representado como un gasto a nivel del impuesto sobre la renta, que va a considerarse para efectos tributarios no deducible. Eso lo vamos a ver ahora en la otra declaración. Y al final viene el total de las compras, donde de manera automática se van a totalizar esas compras con el IVA respectivo, las compras sin el IVA, con compras identificadas, y las compras no identificadas del impuesto soportado. Al final el sistema va a sumar cada uno de esas tres partes que hemos conversado para determinar el total del crédito fiscal que corresponde al total de compras. Y después viene el otro apartado, que es donde se va a resumir tanto el apartado en este caso es el apartado del crédito fiscal, que es el que nos da derecho a las compras. Se va a clasificar básicamente en créditos asociados a las compras con derecho a crédito pleno, ¿verdad? Entonces, cuando están asociados directamente a una tarifa específica, al 13%. Los créditos de compras identificadas, crédito de compras no identificadas. Eso es cuando podemos hacer la asociación a una tarifa específica o cuando del todo no la podemos identificar, que es cuando aplican entonces las reglas de proporción. En estas casillas se va a incluir una clasificación que básicamente va a incluir el importe de las compras, que es la base imponible, el monto de las compras que se va a determinar para efectos del cálculo de ese crédito fiscal. Este apartado que está aquí en este punto 12 va a venir para cada una de las tarifas. Aquí se está mostrando únicamente el correspondiente, como un ejemplo, de la tarifa del punto 5, pero para cada una de las tarifas va a estar toda esta composición de estas líneas que está acá. Entonces va el importe de las compras, que es la base o el monto, el impuesto soportado, que es el monto del IVA pagado en esa compra, ¿verdad? De acuerdo con el IVA que le haya correspondido, y a la tarifa correspondiente, hay que meterlo en ese apartado según una tarifa. Y luego la tarifa aplicable, eso es, la tarifa aplicable es aquella que se le va a aplicar a aquellas compras que no se identificaron, a las que se le aplica el factor de proporción, que se determina con base en información que se carga en el apartado anterior. Entonces va a haber un crédito por las compras, que el crédito de las compras por la parte del impuesto soportado, que puede ser utilizado como crédito fiscal, que eso va a ser al final la suma tanto del impuesto que yo tengo derecho, crédito pleno, más la parte del crédito que yo tengo derecho a aplicar por las compras no identificadas o la proporcionalidad. Y se va a hacer un cálculo de la diferencia del monto de ese impuesto, de la parte del impuesto soportado que no se haya podido usar como crédito. Eso se va a consignar para efectos de la declaración de renta como un gasto no deducible. Como un gasto deducible, perdón. Y después viene ya lo que es la liquidación, la parte final de la declaración donde se liquida el impuesto, donde se calcula la tercera sección para liquidar los créditos de la aplicación de la proporción. Esto va a ser parecido a lo que se hace hoy con la declaración de 104, pero vea que van a haber más casillas porque para cada una de las tarifas se tiene que completar cada una de la información de la composición de las ventas y de las compras. En esta sección es donde se va a completar justamente los datos con los datos a diciembre, ¿verdad? Para calcular ese factor y poder determinar el cálculo del factor de proporción que se le va a aplicar a estas compras y determinar el crédito fiscal. Ya después si viene, esto sí es la última parte, que es que la cuarta y la última parte del formulario, que va a estar relacionado con el cálculo
ya final del impuesto. Y se puede ver ya de manera resumida, donde se pueden determinar el total de los débitos, el total de los créditos y al final el monto del impuesto. Y aquí se va a ver el monto del gasto del impuesto soportado que no fue, o sea, que fue soportado, pero que no se puede acreditar y que al final va a ser gasto deducible para efectos del impuesto de las utilidades. Aquí en este apartado vea que también hay una línea que tiene que ver con el débito de la autorrepercusión del impuesto. Recordemos que con la entrada en vigencia de TIBUCR va a haber también dentro de factura electrónica un formulario que es el de la factura de compra que los contribuyentes tienen que hacer cuando importan servicios del exterior. Y en estos casos se tiene que hacer la autorrepercusión del IVA, que es calcular el IVA sobre esas compras importadas cuando se trata de servicios, ¿verdad? Que obviamente no hay un DUA de por medio. Y esa autorrepercusión del IVA va a quedar reflejado en este apartado. Ese débito por autorrepercusión del impuesto va a estar estrictamente relacionado con esas facturas de compra de servicios importados. Y luego se va a mostrar de manera separada el impuesto no acreditado, que se puede utilizar como gasto para efectos de impuestos sobre la renta. Consideraciones importantes sobre esta declaración de IVA. Siempre es importante recordar que vean que la base de carga de toda esta información, el nivel de detalle que lleva, o sea, realmente, digamos, no cambia mucho con respecto a lo que nosotros deberíamos de tener hoy. Es el auxiliar de compras y ventas que debemos de nosotros mantener con todo el detalle de la información que está establecido en el artículo 64 del reglamento de la ley de IVA. Ese auxiliar prácticamente tiene que contemplar toda la información que nosotros vamos a necesitar para poder completar sin ningún problema estas declaraciones con ese nivel de detalle que estábamos viendo. Debemos elaborar las declaraciones con base en la información y los registros consignados en estos auxiliares, que además, obviamente, requerimos de que esta información sea debidamente parametrizada a través de los sistemas de información contable que maneja el contribuyente con sus auxiliares, para que al final la información que se va a consignar, tanto a nivel de información financiera, a nivel de los sistemas, sea consecuente con la información que nosotros vamos a incluir dentro de las declaraciones. También vamos a tener que validar todos los meses que las ventas declaradas en este formulario de IVA sean consistentes con los ingresos que vamos a nosotros a mostrar en los estados financieros y los comprobantes electrónicos. Todos sabemos de que hay movimientos dentro de los estados financieros que no podrían o no afectan para efectos de la declaración de IVA, pero que se afectan el total de ingresos. Y voy a poner ejemplos, por ejemplo, no sé, el diferencial cambiario, por ejemplo, que son ajustes que nosotros tenemos que hacer, están completamente justificados, para poder determinar por qué motivos es que el total de ventas que yo declaro en la declaración de IVA pueden tener diferencias completamente justificadas con el total de ingresos que se declaran a nivel de los estados financieros mensualmente. Entonces, este auxiliar, tanto de compras como de ventas, que está estrictamente asociado con los comprobantes electrónicos que se emiten y que se reciben de los proveedores, también vamos a tener que tener ese auxiliar identificadas esas partidas de ingreso que por diferentes razones no tienen que formar parte de la declaración, pero sí tenemos que tener identificado, pues el día de mañana, en un proceso de fiscalización, la administración tributaria quiere pegar el total de ingresos de las declaraciones de IVA con las de las declaraciones de renta o los estados financieros, se puedan identificar cuáles son las partidas que eventualmente podrían estar generando alguna diferencia. También
es importante verificar que el registro del impuesto al valor agregado que no sea acreditable porque se va a reconocer como gasto, quede debidamente registrado en una cuenta separada dentro del estado financiero que se va a utilizar para efectos de la otra declaración, que es la del impuesto sobre la renta. Porque eso es un pegue que también va a ser tributación, pues esa información nosotros vamos a tener que plasmarla de previo en esta declaración. Y al final de periodo también es importante corroborar que el total del impuesto que no se acreditó, precisamente esto, lo que se pasó por gasto, coincida con lo que tenemos en el formulario de la declaración de renta. Bien, ahora yo les voy a conversar sobre, bueno, los aspectos que nos trae la nueva declaración de impuestos sobre la renta. Que como David les adelantó, bueno, la resolución que se publicó incluye 3 formularios, son 3 formularios distintos que se establecen, uno específico para las personas físicas, otro para personas jurídicas y otra para persona pública. En realidad, a nivel de formato, pues los 3 son bastante similares y las diferencias que existen más que todo es con respecto al formulario de persona física y los otros 2, que es persona jurídica y persona pública. Este que ustedes están visualizando en pantalla es el de persona física, que como ven, realmente la estructura con respecto al de 101 actual se mantiene, inclusive la numeración que va a llevar este destinado a persona física se mantiene como de 101, y si lo vemos a nivel de apartados, bueno, se va a conformar igual de 5 apartados, iniciando siempre por la parte del encabezado, donde vamos a encontrar la identificación del contribuyente y demás. La primera sección, que es donde se muestra activos y pasivos, eso respecto al formulario actual, pues no sufre mayor cambio. La segunda sección, que es la parte de ingresos, acá realmente se mantiene el mismo formato. La diferencia que identificamos es que lo que actualmente conocemos como ingreso no gravable se sustituyó por la palabra de exclusión de la renta bruta, que al final viene teniendo la misma naturaleza de todos aquellos ingresos que no forman parte de nuestro gravamen para renta. En la tercera sección, que es la parte de gastos y costos, acá pues sí se incluye nueva información que no existe en el formulario que actualmente conocemos, y es que se separa o se crean casillas diferentes para lo que son las donaciones a entidades autorizadas y la deducción de pérdidas diferidas. Entonces vean que ya acá sí vamos a tener que poner de manera separada este tipo de gastos. Y aquí, bueno, lo importante es que la información obviamente pues, que pongamos en estas casillas, nosotros nos aseguremos, por ejemplo, en el caso de donaciones, que efectivamente hagamos todo el proceso que nos indica la ley para asegurarnos de que sea un gasto deducible y que lo podamos consignar sin ningún problema. Respecto a la deducción de pérdidas diferidas, recordemos que esto está asociado a las pérdidas fiscales, entonces igual es un nuevo apartado donde deberíamos de llevar pues todo un control asociado para pues dar trazabilidad a los montos que nos hemos ido aplicando. Adicionalmente, en el punto 3, vean que se incluye una casilla de IVA soportado no acreditable, que esto está muy vinculado con lo que David les mencionaba hace un rato, que en la nueva declaración de IVA ya se muestra incluso un rubro, una nueva casilla que deja trazable cuánto del impuesto soportado que no es acreditable yo puedo considerar como gasto deducible. Y de aquí la importancia que les mencionaba hace un momento, bueno, ir haciendo estas validaciones tanto de manera mensual como al final del periodo, de que la información que yo haya consignado en mi declaración de IVA, pues nos venga a conciliar o a cuadrar con este monto de gasto que nosotros vamos a consignar en la declaración, porque vean que ya Hacienda pues va a tener insumos de información donde fácilmente pues va a poder hacer ese match de información para verificar que los montos coincidan. Como punto 4, que es la cuarta sección que vemos del formulario, aquí se incluye una nueva casilla que también es novedosa y es pérdida neta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes ven, antes de esta casilla que se numera como 4, tenemos renta neta. Entonces, si la diferencia entre mi ingreso y mi total de costo y gasto es un monto positivo, la declaración me lo va a poner como renta neta. Por el contrario, si el resultado es negativo, se entendería que es una pérdida, entonces vean que ya deja incluso más trazabilidad a la pérdida fiscal y es lo que se consignaría en este apartado. En la última sección, que es la determinación de deuda tributaria,
Aquí no se incluyen casillas, sino que más bien se simplifica. Recordemos que anteriormente nosotros podíamos ver 3 casillas usuales, que era un apartado de pagos parciales, otra de retenciones del 2% y otra de otros créditos. Esas 3 se simplifican a una sola que se llama otros créditos permitidos por ley, donde básicamente se van a incluir estos mismos 3 rubros. Entonces aquí lo que sugerimos igual es que se mantenga pues un control auxiliar de toda la información que se consigne en esa casilla de otros créditos, porque eventualmente pues Hacienda podría solicitar el detalle de la composición y nosotros deberíamos estar en capacidad de poder decir cuáles rubros me conforman el total que estamos declarando. La diferencia que existe entre este formulario con respecto al de persona física y persona pública es que este formulario incluye en la sección de gastos una casilla para reflejar el aporte de pensión voluntario de pensiones, y en la parte de determinación de deuda nos incluye un apartado para créditos familiares. Esos dos básicamente son las únicas diferencias que vamos a encontrar en el formulario de persona física y persona jurídica y persona pública. Este segundo formulario que ven ustedes es el de persona jurídica, va a estar nombrado bajo el número 102 y la composición es muy similar a la que vimos anteriormente. Como les decía, la única diferencia que vamos a tener con respecto al que vimos es que aquí no vamos a encontrar un gasto de aporte de pensión voluntaria ni un apartado de otro crédito referente a créditos familiares. Entonces, si lo ven, la parte de activos y pasivos sigue siendo la misma en relación al formulario existente actualmente de 101. En la parte de ingresos, como les decía, lo que se sustituye es la parte de ingresos no gravables por exclusión de renta. Y en la parte de gastos, al igual que la anterior, vamos a tener una casilla separada e independiente para declarar lo que son donaciones, deducción de pérdidas y el IVA soportado no acreditable. Se mantiene igual que la anterior la parte de pérdida neta. Y en la última sección de determinación del impuesto nos va a consolidar en un único apartado lo que corresponde a créditos permitidos por ley, que como les decía se va a componer de lo que son pagos parciales, retenciones del 2% y cualquier otro crédito que normalmente esos otros créditos están más enfocados en entidades reguladas por superintendencias, donde hacen un tema de integración de rentas, y las retenciones que les aplican sobre inversiones lo pueden consignar como pago cuenta. Entonces, esos son los otros que podemos identificar distinto a los dos que les mencionaba. Y por último, tenemos el formulario de persona pública, que es básicamente igual al que acabamos de ver anteriormente. La única diferencia que van a encontrar es la numeración, que acá se va a identificar bajo el número 103. Y bueno, como parte de las consideraciones importantes a tomar en cuenta de cara a este nuevo formulario de declaración de impuestos sobre la renta, lo primero y fundamental es seguir manteniendo la sana práctica de elaborar una conciliación fiscal al cierre de cada periodo, procurando siempre utilizar como base la información financiera auditada del periodo para, pues bueno, mitigar cualquier riesgo de diferencia a nivel de la información contable con respecto a lo fiscal y no tener que rectificar algún tema de formularios. Como les adelanté, también dado las nuevas casillas que tenemos, va a ser importante que verifiquemos que los gastos por donaciones cumplan con los requisitos que dispone la norma para su deducibilidad, que recordemos que entre ellos está, bueno, asegurarnos de que el beneficiario esté debidamente autorizado por Hacienda para recibir esa donación, que nos entreguen un recibo, no necesariamente tiene que ser una factura electrónica, sino un recibo donde conste, en el caso de aquellas donaciones en efectivo, el monto que estamos entregando, y asegurarnos al final del periodo que esa donación no exceda el 10% de nuestra utilidad. También vamos a tener que mantener un auxiliar de pérdidas fiscales diferidas, donde se lleve el control de, bueno, cuáles fueron los saldos que nos dieron origen a esas pérdidas fiscales, así como las aplicaciones que hemos venido haciendo a través de las distintas declaraciones según los periodos que nos concede la ley. También se aconseja elaborar un auxiliar de información consignada en la casilla de otros créditos, porque como ustedes vieron, al estar en un único apartado todos los créditos que nos permite la ley, lo prudente es que nosotros llevemos un auxiliar donde venga de manera separada lo que corresponde a pagos parciales de ese periodo, las retenciones por ventas al Estado o por procesamiento de ventas con tarjetas,
así como cualquier otra retención, que esto es más que todo, como les decía, lo que aplica a entidades reguladas por el tema de retenciones asociadas a inversiones y la integración que específicamente esos contribuyentes pueden hacer. Al final del periodo también es importante que se corrobore que el total de gasto que aparece como impuesto no acreditable en el formulario de renta, pues nos coincida con el mismo impuesto no acreditable que durante todo el periodo vinimos declarando en los formularios de 150, que va a ser el nuevo formulario de IVA, y que nos coincidan ambos montos para evitar cualquier cuestionamiento de cara a Hacienda. Como otro de los temas que teníamos para el webinar de hoy, tenemos lo que son las generalidades sobre los borradores de declaraciones informativas de retenciones en la fuente. Es importante mencionar que esto está a nivel de borrador porque todavía no se han publicado las resoluciones en firme. Sin embargo, se esperaría que, bueno, la versión final con respecto a los borradores no sufra mayor cambio. Un dato importante es que lo que conocíamos actualmente como de 152 va a cambiar y ahora va a existir de manera independiente una declaración informativa para cada tipo de retención en la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar una declaración informativa para retenciones en la fuente por salarios, otra declaración informativa para remesas al exterior, otra para dividendos y así sucesivamente. Para el caso concreto de hoy, nosotros les vamos a mostrar simplemente lo que es salarios, remesas al exterior y dividendos. Este que ustedes ven en pantalla es el 208 y es el formulario informativo que hace referencia a lo que son las retenciones en la fuente por salarios, jubilaciones y otros pagos laborales. Como David les adelantó al inicio, uno de los cambios más novedosos que trae consigo Tribu es que las informativas van a tener una presentación mensual. ¿Por qué? Porque van a estar muy ligados al tema de la autoliquidativa. Entonces, el sistema lo que va a hacer es que primero nos va a dejar completar la parte de la declaración informativa y al final, una vez que ya esté cargada esta información, nos va a dejar ir a la autoliquidativa. Esto quiere decir que si nos llenamos primero la informativa, no podemos presentar la autoliquidativa. Por eso es que está enlazado. Lo novedoso que va a tener esta declaración de retención en la fuente por salarios es lo que estamos marcando ahí como un punto 1, y es que ahora se va a tener que incluir las rentas de más de un empleador. O sea, ya va a haber un apartado específico para cuando nosotros tenemos colaboradores que tienen más de un patrón. Entonces, ahí se va a consignar pues esa información. La siguiente declaración informativa que tenemos por acá es la de retenciones en la fuente por remesas al exterior, que el funcionamiento es similar al que les mencioné. Nosotros primero tenemos que completar la declaración informativa, llenando pues, toda la información, y posteriormente nos va a dejar ir a presentar la declaración autoliquidativa. El número de esta informativa es la 211, así es como va a estar identificada, y acá únicamente se van a consignar lo que corresponde a remesas al exterior. Respecto a información novedosa o nuevas casillas que nos contiene esta declaración 211 con respecto a la de 152 que conocíamos, es lo que les estamos marcando en pantalla con el punto 1, y es que ahora nosotros vamos a poder indicar el país de residencia fiscal de la persona a la cual estamos aplicando una retención, y también vamos a informar si se ha aplicado o no un convenio para evitar la doble imposición. Entonces vean que va a ser información de trazabilidad que antes Hacienda no tenía. Y recordemos que cuando hay una aplicación de convenio, importante recordarle que estos no son de aplicación automática, sino que hay que hacer pues todo un proceso de análisis y revisión para asegurarnos si estamos en presencia de una doble imposición que nos permita aplicar un convenio. Y también importante que pues se debe tener toda la documentación que me respalde a mí esa existencia. Entre ellos, lo más relevante también es el certificado de residencia fiscal del proveedor. Entonces, sí, nada más ese dato importante para que ustedes lo recuerden. Y por último tenemos el borrador de la declaración informativa por el concepto de dividendos, que acá el formulario va a estar identificado bajo el número de 202. Y con respecto a lo que se declaraba anteriormente en el de 152, realmente aquí no hay cambios, aquí sigue manteniéndose lo mismo, entonces es como el que más se asemeja a lo que ya venimos conociendo. Ok, y bueno, para ir concretando lo que teníamos para ustedes el día de hoy, les vamos a cerrar con consideraciones importantes de cara a estos informativos,
Y además que todo con respecto al tema del formulario 208, que era el de declaración informativa por retenciones en la fuente por salarios, donde ya hay que declarar las rentas de más de un empleador. Entonces aquí lo que nosotros sugerimos es que, bueno, el Departamento de Talento Humano de las compañías circule un comunicado indicando que, bueno, en caso de que algún colaborador tenga más de un patrón, se acerque a ustedes a notificarlo específicamente para que se defina cuál de todos esos patrones va a fungir como un consolidador de ingresos de cara a lo que es la declaración informativa y la autoliquidativa. Recordemos que, bueno, el artículo 38 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el artículo 61 son los que nos dictan cuál es el tratamiento fiscal que se va a aplicar cuando un colaborador tiene más de un patrón. Y en resumen, lo que nos dice la norma es que solo uno de los patronos debe consolidar el total de salarios y aplicar la retención sobre ese total. Entonces, de aquí la importancia, ¿verdad?, de que los colaboradores nos establezcan y se defina cómo va a funcionar ese tema para que, bueno, los demás patronos que no sean ese consolidador no declaren al colaborador en la declaración informativa, pues, dado que solo uno tiene que fungir como ese consolidador. Y bueno, en resumen, básicamente los cambios que nos trae consigo TribuCR a nivel de los formularios es que, como vieron, vamos a tener nuevas casillas por información a declarar, nuevo método en el caso de las informativas y que, bueno, no está de más que nos adaptemos a los auxiliares respecto a la nueva información para que la forma de llenado sea más sencilla y no tengamos que incurrir pues en algún reproceso o demás por no tener la información a mano. Y David, no sé si quieres vos hacer algún comentario de cierre. También dar espacio para alguna pregunta que puedan tener los participantes. Sí, gracias, don David y Catherine. Para el tema de las preguntas tenemos varias consultas, vamos a ir aprovechándolas rápidamente. Dice Marcela, con la informativa, alguien que se encuentra en régimen simplificado deberá llevar su contabilidad por mes y no por trimestre para declarar las comisiones de sus ventas a través del datáfono. Vamos a ver, en el caso del régimen simplificado, ellos sí van a seguir manteniendo el periodo de declaración como lo tienen hasta el momento. No ha habido información que yo haya visto que haya publicado la Administración Tributaria haciendo cambios con respecto a ese tipo de información. Pues en régimen simplificado, eso no va a cambiar. El principal cambio sí se está dando en los contribuyentes tradicionales del régimen tradicional, que son los que estaban presentando, o sea, que ahora más bien tienen que presentar estas declaraciones de manera mensual. Pero el régimen simplificado no implica que ahora se tenga que hacer de manera mensual. O sea, sigue siendo de manera trimestral como se ha hecho hasta el momento. Pues tributación no ha informado de cambios en ese sentido. Ok. Otra de las consultas dice, con los gastos por no domiciliados, ¿cómo entra en la declaración el impuesto de IVA que se debe desglosar en la factura electrónica de compra? Sí, a nivel de la declaración, lo que vimos en la presentación es que al momento en que se incurre en el apartado de liquidación del impuesto, hay una casilla específica para anotar el débito. Entonces, el instructivo de resolución del formulario de ventas lo que nos dice es que nosotros tenemos que consignar el monto de débito fiscal asociado a esos servicios del exterior. No viene en sí una casilla como en la parte de ventas, como actualmente está en el de 104, que dice otros rubros a incluir en la base, sino que ahora simplemente en la parte de débito es donde nosotros tenemos que consignar el débito asociado. Es importante complementar, porque él habló también de la factura. O sea, recordemos que la factura de un proveedor de servicios del exterior que se consuma en territorio costarricense, que eso es importante, porque, por ejemplo, si un contribuyente viaja al exterior y consume un servicio de restaurante, un servicio de hotel, esas facturas de compra no se tienen que hacer, sino que se van a respaldar con esas mismas facturas porque fueron servicios prestados en el exterior y consumidos en el exterior. Pero si nosotros compramos a un proveedor un servicio que se va a consumir en territorio costarricense, la factura electrónica de compra lo que va a tener es
el monto de esa factura que nos dio el proveedor, ¿verdad? Y en la factura de compra se va a consignar el correspondiente 13% que va a estar obviamente en la factura de compra. Y ese monto de impuesto es el que menciona Catherine, que se va a incluir dentro de esa casilla, pero a la hora de realizar la factura, pues obviamente el tema del IVA van a ser hasta que nosotros hagamos la factura de compra, que siempre va a estar amarrada a una factura de ese proveedor del exterior que me haya emitido, pero que en este caso tiene que estar complementada con la factura de compra. Gracias, don David. Dice otra de las consultas, para quienes se tiene derecho a crédito pleno, solo no se llena la parte de proporcionalidad. Es decir, existe la opción de que no calcule proporcionalidad. Efectivamente, efectivamente. Si yo todas mis ventas están grabadas al 13% y todas mis compras están relacionadas para realizar esas ventas, pues yo no tengo que aplicar proporción porque no tengo ventas a diferentes tarifas. Entonces, en ese caso, yo tendría derecho, partiendo de que son compras relacionadas con el negocio, al derecho al crédito pleno, ¿verdad? ¿En qué caso no tendría derecho a crédito pleno? Bueno, cuando yo haya hecho una compra que no esté vinculada con mi actividad, por ejemplo, ¿verdad? Pero en esos casos específicos yo no tendría que completar el resto de los apartados de esa declaración si a mí no me aplican ventas a diferentes tarifas. Por eso la declaración va a tener esa consecuencia. En esa declaración solo van a aparecer ventas al 13%. Entonces yo voy a tener solo compras al 13% y no voy a tener que completar el apartado del factor de proporción. En un ejemplo como este. Gracias, don David. Dice otra de las consultas, ¿cuáles son las declaraciones informativas que debo presentar antes de las autoliquidativas? Ok, bueno, eso va a depender de las retenciones que nosotros apliquemos. Entonces, lo normal es que si somos un patrono, que tenemos colaboradores cuyo salario excede el tope exento, vamos a tener que aplicar impuesto al salario. Esto quiere decir que vamos a tener que presentar la informativa que les mencioné hace un momento, la 208, referente a retenciones en la fuente por salarios. Y una vez que presentemos esa informativa, nos va a dejar presentar la autoliquidativa. Y bueno, adicionalmente, si tenemos algún tema de que contratamos un servicio del exterior, que hay todo un tema de renta en la fuente y tenemos que aplicar el impuesto de remesa al exterior, tendríamos también que presentar esa informativa que hace referencia al impuesto de remesas. O bien, si ya en algún momento se decretan dividendos a los socios, también vamos a tener que presentar la informativa que hace referencia a eso. En realidad va a depender de la compañía y del tipo de retención que aplique. Gracias, Catherine. Nos preguntan que dónde pueden ver la grabación. La grabación de nuestros webinars lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Ahí pueden encontrar el detalle, se suscriben y ahí les llega la información de cada vez que hay un video nuevo para que tengan todo el detalle. Dice Karina, otra de las consultas, ¿la resolución o norma del formulario 208 está en proyecto o aún no está en firme? Y si no, ¿cuándo empieza a regir? Sí, como les mencionábamos, eso todavía se mantiene a nivel de borradores. Se esperaría que, bueno, antes de la entrada de tribu, que es el próximo 6 de octubre, ya se hayan publicado las resoluciones en firme. De momento lo que existe es solo el proyecto de consulta. Qué excelente, Catherine. Dice Carolina, ¿cómo podemos manejar el tema de los códigos de actividad económica para que los proveedores comprendan que no necesitan incluir a menos de que Hacienda lo requiera? Eso ha sido una consulta muy frecuente porque efectivamente dentro de la factura electrónica se está metiendo, o sea, como requisito, ahorita no obligatorio, incluir la actividad del, del cliente al cual estamos emitiendo la factura. Entonces, muchos contribuyentes han estado solicitando esa información, pero lo cierto del caso es que esa información ahorita no es obligatoria. Es decir, nosotros perfectamente podemos emitir las facturas electrónicas que ya empezaron a partir del 1 de septiembre sin ese dato porque ahorita no es obligatorio. ¿Y por qué creo que no es obligatorio todavía? Precisamente por esto, porque los contribuyentes ahorita no tienen, digamos, una manera fácil de poder acceder a esa información. Yo lo que creo es que la Administración Tributaria
no ha hecho obligatorio ese campo porque creo que va a poner en algún momento a disposición del contribuyente un reporte donde aparezcan para cada uno de los contribuyentes los distintos códigos de actividad que tienen inscritos, para que haya, digamos, esa información esté disponible para que quienes tengan que emitir la factura sepan dónde consultarla. Y vean que aún así, teniendo esa información, muchas veces vamos a tener que recurrir a ese cliente, porque cuando hay clientes que tienen diferentes actividades económicas, nosotros no sabemos realmente si lo que yo le estoy vendiendo lo va a utilizar en la actividad 1, la actividad 2 o la actividad 3, ¿verdad? Posiblemente muchos escojan la actividad principal, que es la que aparece, digamos, como actividad principal y no secundaria. Pero como les digo, ahorita eso no es obligatorio y posiblemente la Administración Tributaria esté pensando en poner esa información a disposición de todos para que ese dato, cuando sea obligatorio, ya se cuente con un repositorio de información donde se pueda hacer esa consulta de manera ágil y segura. Gracias, don David. Otra de las consultas que tenemos por acá dice una consulta con las declaraciones informativas en cuanto a salarios. ¿Qué pasa con los meses antes de Tribu CR? ¿Cómo se debe hacer esa presentación? Ok, antes de Tribu CR entendería que es al menos estos meses que todavía, pues, por ejemplo, agosto, que se presentaría en septiembre, se presentaría normal a través de ATV por medio del formulario de 103 que existe para retención en la cuenta del salario. Esto aplicaría ya una vez que estemos en octubre y ya pues empezaría Tribu CR. De momento y mientras esté ATV se sigue manejando con el formulario de retención que existe. Vamos a ir finalizando nuestra parte de consultas con esta otra consulta que tenemos por acá. Dice la declaración informativa de empleados o remesas ahora será mensual. ¿Qué pasa con la información de enero a septiembre de este año? Sí, es importante mencionar que, bueno, el borrador de la resolución que estuvimos viendo incluye un transitorio que sí dice que al menos para el periodo 2025 se cerraría de manera anual. Y esto de la presentación mensual se esperaría que empiece hasta 2026. Entonces, habría que esperar que la resolución en firme pues salga publicada para ver si mantiene este mismo transitorio que les comento, pero en principio eso es como lo que Hacienda prevé de cara a 2025. Gracias, Catherine. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con mensajes por parte de nuestros dos expositores del día, empezando por Catherine Valverde, gerente de Impuestos Ilegal de Gran Torretón, Costa Rica. Adelante, Catherine. Sí, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayamos podido aclarar las dudas y que el tema haya sido de su agrado. Y igualmente aquí les quedan nuestros contactos en caso de que quieran pues abordar cualquier otra inquietud. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Catherine. Ahora escuchamos a don David Bennett. No, pues de mi parte, pues agradecer como siempre la participación que tenemos de las personas que se interesan en escuchar nuestros webinars todos los días jueves, que es donde tratamos de traer temas de actualidad, temas novedosos, y claramente siempre nosotros nos mantenemos informados de estos temas, de cualquier cambio. Y sin lugar a dudas sobre este tema de las declaraciones, tanto informativas como liquidativas, a partir del 6 de octubre, que es el día donde ya va a entrar esto en producción, posiblemente vayamos a retomar algún otro webinar donde veamos algunos otros detalles que puedan surgir ya en la práctica, ¿verdad? Que siempre pasa cuando ya entran estos sistemas en producción, que pueden saltar pues nuevas consultas, nuevos temas que nosotros obviamente si consideramos de importancia, poder abordar con más profundidad temas específicos que puedan saltar, pues los vamos a estar informando también. Desearles buen día a todos. Muchas gracias por su participación. Sí, de hecho, eso que mencionaba don David es muy importante porque nosotros tenemos ya también programado un desayuno ejecutivo para el día 13 de octubre con el tema
de Tribu CR y todo el tema de las declaraciones, el funcionamiento ya propiamente de la nueva plataforma. Agradecer a todas las personas que han participado el día de hoy. Recordarles nada más, la próxima semana tendremos el tema implicaciones del uso de las herramientas de inteligencia artificial desde la perspectiva laboral. Esto a cargo de Jocelyn Casasola y Natalia Meléndez, consultoras legales de Grant Thornton. Recordar en nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí pueden encontrar el detalle de ese desayuno ejecutivo que les mencionaba. Ahí está toda la información para que se puedan inscribir. También nuestros cursos de desarrollo profesional, especialista en impuestos, un curso que dura cerca de 8 meses con todos los detalles para el tema del manejo de impuestos en nuestro país. Y también nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Ahí pueden encontrar las grabaciones de nuestros webinars. También en Spotify, Café Grant Thornton, nuestro podcast, 124 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.